Muy bien, gracias Raúl, que bueno, ya estamos ahí con el retorno, excelente, muchísimas gracias por estar con ustedes aquí en Exitosa, la radio que integra al país. Este es un programa que sale en vivo y en directo, aquí no hay previas, ni coordinaciones, ni mucho menos. En vivo y en directo, como tienen que ser las cosas, señoras y señores. Vamos a conversar, ya está con nosotros el mayor Antauro Humala, junto a Andrés Gamancho Nidantay, le damos la cordial bienvenida para poder dialogar con él. Si compartimos el micrófono, por favor, don Andrés. Sí. ¿Cómo está? Antauro, ¿cómo estás? No es la primera vez que conversamos, bienvenido al Cusco. ¿Cómo estás? Estoy muy bien y contento de estar en la ciudad imperial y también contento de estar acá en este medio. ¿Cómo ves al Cusco esta última vez que vas llegando? Las calles están llenas de basura, hay huecos en las calles. Estamos rodeados de alcaldes inútiles, Antauro, hay que decirlo. Bueno, empezamos por la principal magistratura, que es la Presidencia de la República. Y una república donde la misma cabeza produce mandatarios delincuentes desde hace por lo menos 20, 30 años. Desde que tenemos memoria. Entonces, estamos dentro de lo normal. Estamos dentro de lo normal, de lo que se consideraría normal en corrupción. No es una. Tenemos más de 180 exalcaldes en la cárcel. Tenemos a 19 exgobernadoras regionales tras las rejas. Tenemos una veintena de otras autoridades que están siendo procesadas en el momento. Es decir, sí hay corrupción. Últimos presidentes de la República. Yo sé que es cansado preguntar lo mismo, pero el pueblo tiene que tener claridad. Antauro Humala es hermano de un expresidente de la República, a quien entrevistamos en varias ocasiones y le prometió al país amor por el Perú, reivindicación social, juramentó por la Constitución del 79, dijo por la del 79, y terminó siendo, señoras y señores, más derechista y ultraderechista. Su propio hermano lo ha calificado de traidor. ¿Cuál es el vínculo de la relación para que la gente entienda muy bien? ¿Alguna coordinación con Ollanta Humala, Antauro? La última coordinación que tuvimos fue antes de hacer el Andahuaylazo. Y rompimos como personas y como políticos en el año 2005, a los meses de mi cautiverio, cuando me vino a visitar a Piedras Gordas. Ahí le reproché la traición. Y desde entonces no conversamos ni nos hemos visto. Es más, yo ya di mi palabra última con la carta pública, un exhorto público que envié hace como 5 o 6 años, que fue leído precisamente en este medio, y ahí lo exhorté al suicidio. Consejo que tomó en cuenta, me parece, Alan García. Muy bien. Por esta, digamos, creo que la copia de la misiva le llegó a Alan García en todo caso. O él captó el mensaje. Él captó el mensaje. Muy bien, se entiende perfectamente el escenario. En un país bajo coyuntura de corrupción, con un presidente como es Castillo, o expresidente ahora, con Dina Boluarte en la fórmula presidencial, y un discurso de reivindicación. Antauro, no solamente fue Ollanta, anterior a él viene una marcha de los 4 suyos de un hombre que discursa a favor de ese pueblo, y ese pueblo de clase social que pide reivindicación lo apoya. Es traicionado por Toledo, es traicionado por Ollanta, ingresa el señor Kuczynski con el voto de Verónica Mendoza, ¿no?, quien finalmente dice vamos a votar. ¿Qué hacer para poder cambiar esta situación en este momento? ¿Cuál es la propuesta de fondo? Mire, hemos tocado el tema de la corrupción inicialmente, tu pregunta, y yo creo que no se restringe a los últimos 30 años o tercio de siglo en que rige la Constitución de Fujimori y de Montesinos, que ha parido puro presidentes o delincuentes de derecha como de izquierda. Sino también vayamos al inicio de la República, ¿no? Estamos viendo el libro La corrupción en el Perú, historia de la corrupción, hasta Basadre lo denuncia. Mira, yo creo que la corrupción es inherente al ser humano. Entonces ahí está la impunidad, hay que combatir la impunidad. O sea, el corrupto se le combate y la máxima corrupción del Perú se da justamente en la máxima magistratura. Por eso nosotros ya hemos pasado 2 veces por vía a las armas, o sea, la indignación es general en el pueblo peruano, pero en el caso de mi partido y mío, hemos ido más allá de la indignación porque hemos ido a las armas y nos ha causado cautiverio. Ya. Entonces, sabemos que ahorita no existe ni una organización política que pueda llegar al poder vía las armas y plantear como el inicio de la República. Descartado en la vía de las armas. No hay posibilidad ahorita. Entonces, el único desfogue político es el adelanto de elecciones. Ya. Ahora, si el gobierno tuviera lucidez, que no la tiene y es tan inepto como los anteriores,
podría replantear nuevamente el momento constituyente. Regresar a la fórmula de referéndum, asamblea constituyente, y esto bajaría la presión social en algo hasta que se llegue al ciclo electoral presidencial. Perfecto. Perdón, se está filtrando esencia. Si cabina central, prestamos atención. Gracias. Se descarta, en todo caso, el tema de volver a las armas y quieren ustedes ir por el conducto regular democrático a ganar una elección y hacer los cambios. Una vez llegado, si la población decidiera apoyar esta fórmula, ¿qué cambios hacemos frente a un poder judicial, frente a un poder legislativo que también son denunciados y desenmascarados como corruptos en este momento en el país? ¿Cuál es la acción inmediata a tomar? Claro. Nosotros contemplamos que estamos en un proceso, en una etapa refundacional de la República. Tú lo has indicado, los tres poderes del Estado están totalmente putrefactos. Legislativo, siempre lo digo, 130 mamíferos que podrían ser linchados en cualquier plaza con toda justicia. Un ejecutivo que solamente para delincuentes hace un tercio de siglo. Y un judicial con delincuentes disfrazados de magistrados. Y estamos viendo ahorita hasta la prensa. El cuarto poder también es cómplice. Estamos viendo Por todos supuesto esos que broadcasters limeños de la televisión limeña que desfilaron por la salita del CIN y de ahí siempre cobraron su marmaja con todos estos presos delincuentes. Entonces son parte de la hecatombe. Ahora, ¿cómo acabar? Yo ya lo he craneado mucho en mi celda, 18 años, porque yo me he sublevado 2 veces contra esta Constitución. Entonces ya no lo quiero cranear más, ya estoy convencido de eso. Ya tiene ya la propuesta. No, es que las circunstancias que he pasado en mi vida me han llegado a unos momentos, largos momentos de 18 años, en que he meditado mucho sobre esta situación, porque yo estoy preso por haberme revelado, he ido más allá de las palabras. Correcto. Permítame, yo quiero, con mucho respeto, te has alzado en armas, cansado de todo lo que estaba pasando, como está pasando ahora. ¿Por qué caer en el mismo juego? ¿No es cierto? Entre comillas, un juego que es gobierno del pueblo, para el pueblo, por el pueblo. Si nunca ha sido para el pueblo. ¿Por qué quieres ser gobernante? ¿Por qué quieres ser presidente de la República? Leemos con suma claridad. Porque salvo el poder, el resto es ilusión. Mire, le agradezco la pregunta, sinceramente. Yo, en verdad, cometí un error en mi vida que fue confiar en un hermano de armas. Con él efectuó una rebelión contra Fujimori y Montesinos en el año 2000. Lo jumba. Exacto. 5 años después, lideró la rebelión de Andahuaylas. Mi objetivo era que Ollanta, en ese momento, está hablando hace 20 años atrás, llega a la presidencia, tal como lo hizo gracias al Andahuaylazo. Y yo fallé justamente en no prever, y nunca se me pasó por la cabeza, la traición filial. La traición de un hermano ya en la cúspide del objetivo, y dejarnos en un cautiverio de 18 años a 200 reservistas y a mí. Yo soy el gran traicionado en todo el Perú. Recién he recuperado mi libertad hace 22 meses. Entonces, lo primero que he hecho, y aquí respondo la pregunta que usted me hizo inicialmente, al trasponer las puertas de la prisión de Piedras Gordas, dejamos la vía rebelde y entramos de lleno a la vía electoral con la filosofía de transformar el Estado desde dentro en la medida que no pudimos demolerlo desde afuera. ¿Pero qué te hace pensar que vas a transformar desde adentro? Porque nadie lo ha hecho. Han Sí. prometido tantas cosas, se han comprometido con la población, Sí. y hasta ahora seguimos en el mismo Es una ciclo. realidad, es una triste realidad. Entonces yo he estudiado, como creo que nosotros todos en lo que leemos historia del Perú, que cuando se funda la República Criolla en los campos de Junín y Ayacucho, vía la lucha armada, eso nace gracias al decreto bolivariano, el primero que se dio en el Perú contra la corrupción, que establecía la pena capital contra todo funcionario que robase el erario de 10 pesos para arriba. No sé cuánto era 10 pesos en ese tiempo. Y el juez que no sentenciaba sumariamente era incluido en la sentencia. Hubo pena capital, pero los resultados estuvieron ahí, Junín y Ayacucho. Considero que 200 años después esta republiqueta ya, en un ciclo dialéctico de nacimiento, vida y muerte, ya llegó a su extrema unción, que estamos siendo testigos con estos presidelincuentes de hace 30 años.
urge un momento refundacional, y todo momento refundacional ante la corrupción, metástasis de cáncer de todos los poderes, requiere un signo de los tiempos. Yo considero que ese signo de los tiempos es la pena capital para los presidentes. Perfecto. Porque si de arriba no le devolvemos la fe al pueblo, todo intento anticorruptor y de refundacional va a fracasar. Antes que retome las preguntas, Andrés Aníbal, Antauro Humala, le pregunto lo siguiente. ¿Cómo es que has tejido la idea esta de poder frenar la corrupción dentro de la corrupción? ¿De qué manera? Pena capital has dicho, repetida veces, pero es como alzar un pan de la mesa, ¿o qué vas a hacer? Mire, yo estoy decidido, si es que el pueblo obviamente nos honra con darnos la confianza el día de la votación, aplicar a rajatabla el artículo 307 de la Constitución del 79. En ese marco vamos a aplicar la pena capital y vamos a considerar la corrupción del poder en su más alta magistratura como, no como mera corrupción, sino como traición a la patria, o sea, una extensión de la figura de traición a la patria en el marco concreto del abajato. Repito, en el marco concreto del abajato, que para nosotros son agentes extranjeros, en este caso brasileños, que han sobornado la voluntad presidencial de una republiqueta durante un tercio de siglo. Seguridad nacional, traición a la patria, lo contemplamos así. Y si hay una interpretación auténtica que dar, esa será la de la opción política que ganó las elecciones. Muy bien. Andrés Aníbal, con las interrogantes. Tenemos la pausa a nivel nacional en Exitosa. Estamos conversando con Antauro Humala y cuando retornemos hablamos de la famosa pena de muerte, ¿no? ¿Quiénes deben morir en este país si el caso fuera? ¿Y cómo podemos garantizar de que quien sea condenado a la pena capital sea realmente el delincuente y el culpable y no el inocente perseguido políticamente con un sistema de justicia tan corrupto como tiene el país? Antauro Humala está con nosotros, con él despejamos luego de lo comercial aquí en Exitosa, la radio del Perú. Volvemos. Ya regresamos con Exitosa Perú. Todas las voces, todos los hechos, todo el país. Exitosa, la voz que integra al Perú. Centro de Convenciones y Eventos Esencia. Ambientes modernos. Ideal para conferencias, lanzamientos, seminarios, fiestas temáticas, cenas de gala, matrimonios VIP, 15 años, aniversarios, fiestas de promoción y más. Centro de Convenciones y Eventos Esencia. Con escenario panorámico, pantallas LED, sonido envolvente y luces de última generación. En el Centro de Convenciones y Eventos Esencia, hacemos realidad tus sueños. Avenida Las Américas E23, Parque Industrial, frente a Rico Pollo. Informes y reservas al 972-38090. Es hora de salir adelante desde cualquier lugar. Estudia en una de las carreras profesionales del pregrado virtual de la UCB, con horarios flexibles, un acompañamiento personalizado y la oportunidad de estudiar en la única universidad con un sistema de titulación inmediata. Alcanza tus metas a tu ritmo en UCB Virtual. Examen de admisión 23 de junio. Se viene el 15 de tu hija y no encuentras el ambiente adecuado. En el Centro de Convenciones y Eventos Esencia, hacemos realidad tus sueños. Llámanos o envíanos un WhatsApp al 972-38090. Avenida Las Américas E23, Parque Industrial, frente a Rico Pollo. Está en los mercados. Exitosa. Tiene la combi. Exitosa. En cada oficina. Exitosa. En todos los hogares. Exitosa. En microbuses. Exitosa. Y en los taxis. En todos los kioscos. Y paneles en toda la ciudad. Ahora te informas en todas las redes, en toda plataforma que hay. YouTube, Facebook, TikTok y Twitter. Estamos en todo lugar. Exitosa en Cusco 99.3 FM. Continuamos con Exitosa Perú.
A los que nos acompañan en Exitosa, la radio del Perú, 99.3 de la frecuencia modulada. Soy Andrés Aníbal Gavancho y junto a Andrés Gavancho y Antay estamos conduciendo el programa el día de hoy aquí en Exitosa. Antauro Humala ha llegado a Cusco. La gente cuando escucha el nombre de Antauro lo relaciona inmediatamente y dice pena de muerte. Muerte de todos los corruptos. ¿Cómo se aplica este tema? Lo vamos a explicar, le vamos a dar el espacio, porque también la gente dice pena de muerte. ¿Quién sentencia la pena capital a un corrupto? ¿El presidente de la República, el Poder Judicial, una instancia que también está observada de corrupción? Antauro con la respuesta. ¿Qué hacemos en ese tema específico para poder erradicar la corrupción? Le escuchamos. Bueno, yo creo que la corrupción es inherente al ser humano. He llegado a esa conclusión. Entonces, no tanto es la corrupción, sino que esta corrupción no quede impune. Hay un ex tribuno, el Tribunal Constitucional, Fernando Calle Hayen, que justamente conversé con él y él me dio esa idea de que el problema, ¿no?, es la impunidad. De acuerdo. Y en ese aspecto, yo siempre digo, la mayor escuela de moralidad de un pueblo no es tanto la parroquia o el colegio, sino es el ejemplo del gobernante. Fíjese usted, antes de venir para acá estuve revisando las noticias del Asia y me enteré con un poco de tardanza que acaban de sentenciar en Vietnam, que ahora es un país con un sistema medio chino, medio comunista, medio capitalista, a la principal multimillonaria la han sentenciado a la pena capital por estafar al Estado chino, al Estado vietnamita. Antes de caer preso por el andahuaylazo, el sindicato de Shougang me invitó a una conferencia y ahí me enseñaron un periódico escrito en chino que decía en la traducción que al gerente chino de Shougang lo habían sentenciado a muerte en Pekín porque salió jalado en la rendición de cuentas. Y el delito fijado en el código chino, penal chino, era hermoso. Capítulo: crímenes económicos contra el pueblo chino. Entonces ahí me explico por qué son superpotencia. Pues. Entonces, acá yo sigo considerando que acá la alta corrupción gubernamental, la corrupción del poder, que son los que son la cabeza de la sociedad, digamos, política, han fallado al pueblo durante un tercio de siglo, y eso es traición. Y en el código chino, como el código vietnamita, sería contemplado con pena capital, y lo cual coordina o, digamos, armoniza con la moral incaica, de la Masúa, la Mayuya, la Maqueya. Entonces, para nosotros, que donde somos una república que tiene una prisión exclusiva para presidentes, como es la de Iroes, y donde en todas las prisiones hay pabellones exclusivos para autoridades, alcaldes, gobernadores regionales, bueno, yo considero que esa corrupción con la que han sido sentenciados tiene que ser reenfocada como una extensión de la figura de traición a la patria y como tal tratada. Perfecto. Se entiende la propuesta, pero vamos a ser un poco más realistas en realidad peruana, Antauro. Si tuviéramos un lapicito y pudiéramos corregir todo, le pondríamos nuevas reglas de juego, ¿no? Pena de muerte para tal conducta, que existan partidos políticos con ideología, con doctrina política, que haya escuelas políticas, que vuelva instrucción premilitar al colegio o de repente educación cívica para que los chicos puedan tener algunas conductas y no tener una juventud perdida en su gran mayoría en el alcohol, saliendo apenas de las universidades, fundamentalmente aquí en Cusco. Pero en fin, se llega a la presidencia de la República, que sería el primer paso, pero luego se enfrenta a un sistema establecido durante décadas corrupto, una Fiscalía de la Nación cuya máxima autoridad ha sido ya destituida después de haber sido suspendida, un Congreso de la República que está rodeado de 130 otorongos que hacen lo que les viene en gana y fabrican leyes hasta para aumentarse los sueldos. Mire, el otro día, a nivel nacional, en política educativa, no tienen psicólogos las grandes unidades en el Perú. O sea, los profesores no cuentan con apoyo psicológico para sus alumnos, pero sí, ¿por qué? Porque no hay presupuesto, pero sí cuentan con aumentar el sueldo a los sinvergüenzas congresistas. Siendo presidente de la República o tomando la presidencia de la República, ¿cómo cambiamos a esos dos poderes del Estado que también están podridos con la corrupción? ¿Cuál es el camino? Explícanos. Mire, antes hablé del ejemplo del gobernante. Mire, yo estoy seguro, o lo voy a enfocar de otra manera. Si el presidente es un delincuente, se ha suicidado, está en prisión, está fugitivo, está comprobado, ¿no cree usted que todo el sistema administrativo republicano tiene que jugar con la corrupción? Porque si es honesto es un peligro para todo el sistema.
Entonces, Y si el presidente de la República no está en la línea de esos dos poderes, piden su vacancia. Buscan la manera de tratar de retirarlo ya. y sacarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Todo esto se replica en todos los niveles. Así es. Desde el alcalde de Querocotillo hasta la casa de Pizarro. Ya. Entonces, repito, a los inicios refundacionales de la República, la pena capital solamente tiene que regir, digamos, en el tema político, repito, enfocando la corrupción como una extensión de la figura de traición a la patria. Ya. Ahora, si hay que dar nombres, las leyes en principio no se hacen con nombre propio, pero estamos viendo... Tiene que hemos ser pasado- tipificado, claro, ¿no? Ya. tipificado. Pues es cuestión de abogados. Determinada Ya. conducta que pues amerita esa Claro, sanción. los abogados harán su chamba, Listo. los constitucionales están, pero la decisión política, la voluntad popular, toda Ok. esta, digamos, furia acumulada, y yo te lo digo porque no es que me lo han contado ni lo he leído. Cuando salí de la cárcel di 30 mítines en Correcto. el sur, y cuando la población o el público entraba en su máximo éxtasis, digámoslo así, era cuando se anunciaba la pena capital para los presidelincuentes. Perfecto. Mayor Antauro, no me está respondiendo la pregunta. La pregunta era, ¿qué hacemos para poder cambiar no solamente el nivel ejecutivo? El presidente de la República puede cambiar a los ministros porque es su decisión, pero los jueces y fiscales, el tema del Congreso y su conducta va a necesitar de un escenario donde usted dice, ¿no? Tenemos que formular normas y leyes para poner en la figura de traición a la patria determinadas conductas. Pero eso no lo hace el Ejecutivo presidente o presidenta, eso lo hace el Legislativo, que está lleno de congresistas que al parecer juegan. Hay un partido político, no voy a decir el nombre, pero su símbolo es la A, azulita, ya me entendió, ¿no es cierto? Ya no parecen militantes, parecen empleados. Hacen todo lo que el otro señor dice, respaldo a la presidenta, no tienen de vacarla, y los otros a pie juntillas obedecen. En esa situación, para lograr tener el control de un legislativo que haga los cambios, se tendría que tener mayoría congresal, consecuentemente, políticamente hablando, se tendría que ganar en primera vuelta. ¿Ha considerado esa figura de ganar una mayoría parlamentaria para hacer los cambios que se requieren? No necesariamente, A ver, explíqueme. porque en Ecuador hubo un presidente, Rafael Correa, Claro que sí. entró al Ejecutivo sin ningún congresista e hizo transformaciones que yo considero que han sido vitales para el Ecuador. Y está en una línea muy parecida a la nuestra. Ahora bien, en el caso peruano, yo siempre lo repito, yo me he alzado 2 veces en armas enarbolando un artículo 307 que restituye la Constitución del año 79. Ya. Si en circunstancias electorales el pueblo favorece la opción que yo represento, tengo que ser consecuente con esas 2 rebeliones en su aspecto político. Exacto. Y tengo que restituir ese artículo 307 y por consiguiente toda la Constitución del 79, desde el momento que estoy desconociendo la Constitución de Fujimori. Entra a tallar eso. Entonces, y hay un artículo 307, y casi lo sé de memoria, que establece que es una obligación de todo peruano luchar, obligación, en la restitución de esa Constitución. Y todos los presidentes usurpadores, empezando por Fujimori, deberán ser De acuerdo. castigados. No, pero esto es importante. ¿Este Congreso No, hará pero esto es caso de eso importante, o el ¿sabes por qué? siguiente? Ya, a ver. Bien. Entonces, no necesito de ningún congresista, porque dice todos los peruanos investidos o no de autoridad tienen la obligación, la orden, no es que yo quiero o no quiero. Y si ese peruano, que se ha sublevado 2 veces, ya ha pasado 18 años de cautiverio, y llega a la presidencia y personifica a la nación, los congresistas que se hayan electos van a ser conminados a reconocer ese artículo 307, si no van a ser sustituidos y encarcelados, porque están en delito, son cómplices de los golpistas de hace 5 de abril. Entonces, cuando tú me dices que necesito mayoría parlamentaria, no la necesito. Perfecto, no perfecto. la necesito. Y a manera de esclarecer, dentro del marco legal y el conducto regular y jerarquía legal, ¿cómo restituimos ese artículo? Yo lo hice o pretendía hacerlo con 2 rebeliones. Ya. Y ahora lo voy a hacer no como pretendió hacerlo el traidor de mi hermano, que juramentó por 1 minuto y traicionó 4 años, 11 meses, 30 Inmediatamente. meses, 23 horas y 59 minutos. Tampoco lo voy a hacer como el otro traidor Alan García, que 5 años antes de mi hermano, en su plan de gobierno, yo lo leí desde la prisión de Piedras Gordas, ahí en su encabezamiento decía por la restitución de la Constitución de Aya de la Torre, pero ni lo Perfecto. mencionó. Entonces, Castillo no tenía ni noción de esta situación porque era un inepto.
Con nosotros sería la cuarta vez. Esa Nosotros sería íbamos la a hacer. estrategia y el conducto para poder lograr ese tema. Pero reiteramos, ¿cuántos intereses y cuántos millones se mueven a nivel de formular leyes a favor de empresas transnacionales que vienen y se llevan la mayor parte de la riqueza y den absolutamente en nada? ¿El siguiente Congreso de la República lo permitirá? ¿Habrá una lucha de poderes? ¿Habrá una pugna? Hemos visto esos presupuestos y la estrategia a tomar. En caso de que se opongan y quieran hacer una pataleta, ¿lo retiras? Mire, ¿Disuelve el Congreso en algún momento, si el caso fuera? se va a dar otra manera. A ver. Parecida. Explíquenos. ¿Qué es lo que va a pasar? Estamos hablando de un escenario que ya terminó la campaña electoral y por A o B motivos la población ha favorecido la opción nacionalista. Exacto. Estamos en eso. Estamos en un supuesto, ¿no es cierto? Ya, Una listo. hipótesis. Están en la presidencia. Lógico. Entonces nosotros desde la presidencia obviamente estamos enarbolando desde el primer segundo el artículo 307, por consiguiente desconociendo todo lo actuado en los últimos 30 años en el Perú en función a la constitución de Montesinos y Fujimori, que ha regalado el patrimonio nacional o extranjerizado. ¿Recuperamos las empresas privatizadas? Por supuesto que sí, pero a eso voy, la forma. Ya. Entonces la forma, a grosso modo, es, si estamos restituyendo la Constitución del 79, entonces ahí mismo estamos combinando a todos los congresistas electos, tanto del Congreso como del Senado, 60 y 130, y a los 5 andinos, que acaten el artículo 307, si no, están en falta, están en delito, son cómplices. Pero de la quienes misma, vamos a meter pero presos. la misma Constitución inicia sus capítulos hablando de la independencia de poderes, de un poder legislativo, de un poder ejecutivo, de un poder judicial, cuya independencia garantiza una democracia. Naturalmente, en el terreno de los hechos hoy, no se va aplicando esa independencia. Hay intromisión. ¿O usted me va a decir que el Poder Ejecutivo decide solo sin la ayudita de un Poder Judicial o un Ministerio Público o una Fiscal de la Nación, o viceversa? O sea, estamos hablando de una falsa democracia en un país en donde le dicen o votas o te multamos. Eso ya no es democrático, pues. Yo puedo tener la opción de no votar por ningún sinvergüenza que no me parece bien, pero esa es la realidad del Perú. Antauro Humala señala de que va a combinar al artículo 307 y en caso de que no acaten los congresistas serían retirados. ¿Bajo ese conducto regular, Antauro? Serían considerados cómplices de todos los presidelincuentes habidos desde el 5 de abril 92 hasta la fecha. De derecha como de izquierda. La bajatista, si no la bajatista. Perfecto. Ahora, en la misma figura hipotética de que esté en el poder, ¿esto no sería una imagen a nivel internacional y en el país de que el Ejecutivo tendría un excesivo poder a manera de tener una dictadura en el país? ¿Cómo manejamos esa figura para ser democrático? Mire, si el presidente del Poder Judicial ahorita desconoce la Constitución del 93 y enarbola la anterior del 79, yo pienso que estaría resanando el andamiaje De alguna jurídico manera. constitucional en el Perú, vulnerado. Correcto, Nosotros, correcto. mira, te lo pongo en términos castizos. La llamada democracia criolla o timocracia o democracia de los timadores está en offside, está en posición adelantada hace 30 años. Ah, sí, por eso lo vale puros sabemos. delincuentes. Entonces nosotros Es por simplemente eso que vamos gana- a restablecer el orden. Es por eso que ganan las elecciones todo timador que le engaña al pueblo y le dice lo que quiere escuchar, pues. Le dice reivindicación social, cambio constitucional, y terminan juntándose con gente. A propósito, Raúl, me han enviado una fotografía y anoche salió, ¿no? Y vamos a esclarecerlo con mucho respeto, con mucha claridad, y lo voy a poner en pantalla. Es el mayor Antauro Humala en su visita a la capital histórica del Perú. Aparece Gijos Novara Cervantes, fundador del partido Tahuantinsuyo. Aparece el exalcalde de Santiago con más de 17 procesos. Y el exalcalde del Cusco, Víctor Boluarte, que renunció también a Lapra. ¿Es una fotografía de la visita abierta y formal o es una visita ya de un acercamiento político? Antauro. Ciertamente es una fotografía que se tomó ayer en un acto político en el cual un movimiento regional se incorpora a la Alianza Nacional del Trabajo y es un movimiento nacional en el cual su sinopsis ideológica coincide con la sinopsis ideológica de la Alianza Perfecto. Nacional nuestra. Sí, ahí lo conocí al compatriota Jafet, he leído sus libros, he leído sus artículos, ha habido un intercambio de ideologías. El papá Y- también está al otro lado, ¿no? Entiendo De que Jafet. sí, entiendo que sí, entiendo que sí. Entonces, yo estoy enterado de lo que usted me ha dicho, pero yo estoy curado contra el susto. Entiendo que hay procesos, no hay sentencias. Igual que contra Pedro Castillo, hay procesos, no hay sentencias.
Y yo te lo digo con conocimiento de causa, porque oficialmente yo soy un asesino de policías. Pero usted... es que usted estás dice... hablando Está bien. A ver, oficialmente termine. para una republiqueta en decadencia o un Está asesino bien. de policías. La gente, Antauro, está pidiendo cambios en el país, pero no solamente cambios en propuestas, sino cambios con gente honesta y que haya cambiado. Una ideología política es saludable, perfecto, coinciden en el papel, pero en el terreno de los hechos, el señor exalcalde del Cusco no ha sido procesado, ha sido sentenciado y retirado de la alcaldía por una conducta irregular en el colegio de abogados donde fue decano. Punto número 1. Punto 2, el otro señor exalcalde de Santiago también está procesado. Yo entiendo que el precandidato presidencial no esté enterado de los detalles, pero sería bueno informar con la verdad, porque la gente va a interpretar y dice, yo quiero hacer los cambios, pero me tengo que juntar con gente que lucha por esos cambios y no gente que ha estado a favor de esos sistemas corruptos que han estado en el poder. ¿Estamos en lo cierto en percepción política? Si no tenía esa información que tú me acabas de dar, la voy a reevaluar. Y yo se la puedo alcanzar completita si Bueno, gusta. vamos a recibirla. Pero más allá de eso, yo le quiero hacer ver, compatriota, que nosotros, yo más que todo... Retire la fotografía, no ayuda, yo más que todo me fijo, antes de establecer algún vínculo, inclusive yendo hacia una alianza con otra organización política de nivel nacional o regional, para mí lo principal es la cuestión ideológica. Porque si no hay acuerdo ideológico, Claro. eso no va a desarrollarse. Créame que le agradezco esta información, la voy a evaluar, pero Gracias. en esta cuestión ideológica, repito, tengo mucho respeto por el fundador de ese movimiento. Está muy bien. Y nosotros, total es su opción, ¿no? Pero A la ver, gente, si la me gente va a permiten, percibir, don Andrés Gavancho, termino solamente la Ya, idea. está La gente va a percibir una idea, mayor Antauro. La gente quiere la verdad. La gente sí quiere luchar. ¿Sabe cuánta necesidad hay en este país de pedir cambios? La gente está pidiendo a gritos cambios, con gente honesta, con gente que llegue y de verdad reivindique al pueblo. No que venga y empiece a hacer un cambio de corruptos por otros corruptos. Y en ese sentido, esperemos y la mejor de las suertes para que se logren los cambios. La gente saca sus conclusiones y determina pues si apoya o no una opción. Don Andrés Gavancho, usted en la... Muy bien, solamente quiero agregar algo. Tocó repetidas veces el precandidato a la presidencia de la República y con medidas radicales para deshacerse de la corrupción. ¿Dónde está el problema? ¿En las ideologías o en el hombre? Hablo, cuando digo hombre, de la dama y el varón. Buena pregunta. Justamente estuve escuchando un debate en la mañana en que se debatía justo este tema, el tema de la constitución de Fujimori y los presidelincuentes habidos en un tercio de siglo. ¿El problema es sistema o problema de personas? Entonces, ¿No? yo creo que acá se están dando, el problema es de los dos. De los dos, primero, ¿Quiénes hacen el sistema, pues, una Antauro? calidad ¿Quiénes humana. hacen el sistema? Los hombres. Perfectamente de acuerdo. Ya, de Totalmente acuerdo, de ya, acuerdo. Y es explícalo. un problema que tenemos. Claro que sí. Y por eso, pues, acá yo sostengo que tanto el sistema como los hombres, los líderes políticos, han fallado totalmente. Una constitución pro extranjera que prohíbe al mismo Estado peruano tener empresa, por eso quieren sepultar por último a Petroperú, casi yo Tupac Amaru, a Petroperú, que es el último que queda del Estado velasquista. y en cuanto al elemento humano, estamos viendo puro presidelincuente desde hace 30 años. Es una desgracia nacional. Muy bien. Permítame, solamente para poder cerrar ahora el tema. Me encantaría saber la percepción de un partido que tiene, entiendo, una propuesta nacional. Y en una propuesta nacional, un país tan grande como el Perú no va a ser solamente gobernado por el Ejecutivo y todas las normas que dice que va a ejecutar, sino también por candidatos a gobiernos regionales, por candidatos, ¿no es cierto?, a gobiernos municipales, provinciales. ¿Cuál es el perfil que debe de tener un integrante de su movimiento o partido político para poder De ser, eso estamos hablando. ¿no es cierto?, para que pueda ser considerado parte? No puede venir cualquiera y decir, oye, yo quiero ser candidato, pienso como tú, pero hay un viejo refrán que dice, no, tus hechos hablan tan fuerte que no me dejan oír tus palabras. Sí. Bueno, nosotros tenemos 10 puntos, que es nuestra plataforma. A ver. Está hecho público, lo voy a hacer llegar acá, pero sí, exitosa lo tiene. Entonces arrancamos por Asamblea Constituyente y ahí contemplamos no puede haber un extranjero con trabajo en tanto hay un solo peruano desocupado, anulación de peajes, 10 puntos. Entonces, obviamente, cualquier ciudadano que quiera
ingresar a las filas del nacionalismo, que ahora es la Alianza Nacional del Trabajo, tiene que estar de acuerdo con estos 10 puntos. Ya. Entonces, ese es el primer paso. Ahora, los criterios que tenemos dos criterios. Hay militantes antiguos que han pasado cautiverio, inclusive hasta 2 veces. Los conocemos. Entonces, Sí. y son militantes pues, forjadores de esta organización. Entonces, ellos tienen un trato de acuerdo a todo su currículum. Y me imagino que ellos también tienen una tarea de poder, ¿no es cierto?, supervisar y estar atentos a cualquier filtro de, Exacto. por ejemplo, lo que le estoy diciendo, Claro. ¿no? O sea, ¿No? si el antaurismo exige que no haya gente con sanciones o sentencias, deberían, pues, esos cuadros hacer el filtro y determinar si están o no están en esa línea. Sí, yo te agradezco en verdad, pero Cierto. quiero volver a tocar el tema de mi situación. Como yo soy una persona o es un partido que está hecho en su origen por gente que ha salido del cautiverio político, entonces nosotros en ese aspecto no nos dejamos claro que amedrentar por una denuncia, por una demanda, porque yo puedo ser experto en fabricar demandas, vemos a las Yo fiscalías conozco- que son expertos en poner organigramas y le ponen sus nombres, Ha habido- viene la policía y le pone los Mire, bautiza yo, con un yo, nombre. yo le voy a poner el ejemplo de Pepe Mujica, por ejemplo, o de cualquier otra persona que ha pasado y ha purgado cárcel por defender principios y valores de su país, ¿no? Yo conozco inclusive a políticos que han sido sentenciados por recuperar terrenos a favor de municipalidades. O sea, el tema se entiende, ¿no? Y también yo creo que vale la pregunta de decir, ¿por qué ha sido sentenciado? Si la sentencia ha sido por corrupción, la cosa cambia, ¿no? Si la sentencia ha sido pues por un tema político, un tema de ideologías, la figura puede ser también considerada. Creo que todos esos temas tenemos que evaluar y bueno, en fin, la mejor de las suertes a que se pueda evaluar, a la gente que lo vaya a ir acompañando y creo que quede esclarecido el tema de cuál sería la figura en caso de llegar al poder. ¿Qué es lo que le pediría el mayor Antauro Humala a la población que nos está escuchando a nivel de toda la región en este momento para poder apoyar esta causa? Hay gente que me está escribiendo aquí al WhatsApp y me está diciendo, pero si él no marchó con nosotros en las protestas, ¿qué fue lo que pasó? Bueno. Es una interrogante que podría también Ya, aprovechar. Esta pregunta se la están haciendo a una persona que ha pasado 2 veces cautiverio por más allá de procesar y usar las armas. Y el último cautiverio fue 18 años. Al 4.º mes ya comenzaron las protestas. Creo que ha habido como 20 tomas de Lima. Yo cuando salí del cautiverio ya había habido como 3 o 4 y nunca tomaron más allá de 5 cuadras de la avenida Bancay. Entonces, yo reconozco que para un militar como yo, que desde la línea de Velasco y que se ha rebelado 2 veces contra la constitución de Fujimori y Montesinos, que es la que nos malgobierna, obviamente no estamos acostumbrados en nuestra praxis a las marchas, porque no las vemos muy efectivas para una perspectiva de un hombre que es hombre de armas y las ha usado contra 2 presidentes. En las marchas, que las respeto mucho y las diferencio mucho, las movilizaciones del Compativo Sur de las marchas limeñas, donde sale el movimiento gay, Rosa María Palacia, los caviares, etcétera, y todo el mundo se toma selfies. Entonces, obviamente que no sé cuán efectivamente heroico es eso. A ver, Esa es mi posición. yo le Entonces, puedo dar- respeto. yo le puedo no, dar una pero perspectiva. termino. Termine, Entonces estoy en termine. una pedagogía, estamos aprendiendo también. Es una manera de lucha, claro que sí. Pero ¿No fue como una digo, estrategia, no Antauro? llega al poder. ¿No fue una estrategia? Porque la gente inmediatamente va a percibir y va a decir, Antauro Humala, que se ha enfrentado a todo un sistema, ha salido, a pesar de la traición del hermano, ¿va a tener miedo a salir una marchita? Pues no. O era la marcha, la trampita para decir, si sales a marchar, nuevamente te procesamos y te volvemos a meter adentro. Era un sistema que estaba extendiendo una trampita, ¿acaso? Seamos sinceros, ¿no? Y que la población No. entienda la sinceridad también. Pero más allá de eso también, yo sé que se ha hecho mucha especulación, pero yo he detectado que hay ciertas personas que consideran que alguien como yo, que es una persona rara que se ha revelado 2 veces, tiene la obligación de revelarse por 3.ª vez, o cuando le guste al periodista determinado tal. Entonces, yo no estoy para contentar al gusto de determinada gente. Una rebelión requiere preparación, y además, si sale mal esa rebelión, son 18 años o 20 años de cárcel. A mis 60 años ya no estoy para un tercer intento, Entendiendo. sino para ir a la vía electoral, tal como Antauro, ha sucedido en Uruguay, pero, en Sudáfrica, otros países Antauro, más. entendiendo que la rebelión, ¿no es cierto?, dentro de un sistema hace décadas declarado corrupto. O sea, ¿quién es rebelde aquí? El periodista que es frontal y denuncia a un alcalde y luego le hacen querellas, lo denuncian, lo retiran del medio, lo quieren presionar.
¿El corrupto es el periodista rebelado contra un sistema corrupto o el corrupto es el sistema que trata de callar periodistas, políticos, marchas, dirigentes y le dicen o se callan o los metemos a la cárcel? Creo que hay que aclarar ese tema y que la población entienda también que tenemos periodistas corruptos que van y por la mermelada están recibiendo y no preguntan, ¿no? Viene el gobernador o viene el alcalde, excelentísimo alcalde, ¿cómo está usted? Sus obras, bien, qué excelente, qué capo que es usted. O sea, una sobonería tal que no se aprende en las aulas universitarias. Pero habemos peruanos pues que estamos luchando a favor de la verdad y que se esclarezca el panorama y todos tienen el derecho de plantear las cosas claras a favor y ojalá que este país pueda tener reivindicaciones por fin. Le agradezco por su presencia. ¿Cuál es parte de la última propuesta que usted puede tener que la población del Cusco le está escuchando? Y luego vamos con la parte final de Ander Cabancho. Bueno, yo considero, compatriotas del Cusco, que estamos en una etapa histórica refundacional. González Prada decía: los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra, pero creo que se refería a los jóvenes de espíritu, porque acá somos muchos viejos y seguimos con el mismo espíritu revolucionario, y yo no lo he cambiado en ningún momento desde que entré en la vida política, no por vía de un voto, sino por vía de la rebelión. He dejado las rebeliones, entramos a la vía electoral, se ha inscrito una opción política que es la Alianza Nacionalista del Trabajo, que levanta las banderas de Velasco, y creemos que el 2026 se va a dar un enfrentamiento, una colisión perfecta, globalismo versus nacionalismo. No sabemos a quién nos pondrá la derecha al frente, puede ser el japonés Fujimori o la hija, pero nosotros ya nos rebelamos contra él en Locumba. Perfecto, lo van a encontrar, pero esta vez en las lides de campaña política. Andrés Cabancho Ninatay, su pregunta final. Pregunta final sería si está preparado Antauro Humala para gobernar o solamente para rebelarse. ¿Está preparado para gobernar? ¿Y qué entiende por política para Antauro Humala? ¿Qué es política? Bueno, no hay ninguna carrera, ninguna facultad de gobernación en ninguna universidad ni en la Escuela Militar de Chorrillos. Estoy convencido de que el Perú hay que transformarlo. Y estoy convencido de que tenemos que vernos a nosotros mismos y ver que en algún momento fuimos una opción cultural, autónoma y con visos de potencia. Creo que al Perú lo han tratado como un inválido. Nos han traído modelos externos que han fracasado. Nunca nos han dejado caminar por nuestros propios pies. Y nos han creado un complejo de inferioridad. Un pueblo alienado, un pueblo acomplejado. Por eso consideramos que lo primero que hay que hacer es definir la identidad, porque no puede haber un proyecto nacional si no hay identidad nacional definida, y ahí entramos a la etnicidad. Un país de todas las sangres, claro que sí, pero con hegemonía demográfica y cultural andina. Pero esa mayoría andina, demográfico-étnica, no es mayoría política, no es mayoría cultural. Entonces, para nosotros la cosa es simple, que esa potencia demográfica, étnica, se refleje en la fachada cultural y política de la República. Eso no pasa acá. Esa es nuestra posición. Perfecto. Creo que muchísimas gracias. Nos ha ganado el tiempo. Nos tenemos que ir, señoras y señores, en Exitosa. Antauro Humala ha estado con nosotros. Ojalá que la pena de muerte llegue lo más rápido posible, pero para el sistema corrupto que tiene este país en todas las instancias, ¿no? En el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo, y que muera esa corrupción y que gente nueva pueda realmente hacer los cambios. O me sugiere, Antauro, algún nombre de repente. ¿Quién sería el primer... ¿Quién sería el micrófono? ¿O quién es el líder? ¿Quién sería el primer candidato a retirarse de este mundo por traición a la patria? Lo ha pensado, me imagino, también, ¿no? Mire, yo no quiero caer en la cuestión, digamos, obscena de dar nombres. De personalizar Claro, a alguien ahora. Claro, pero lo que sí digo es que todos los presidelincuentes habidos del 5 de abril del 92 hasta la actualidad calzan en ese artículo 307, que es la llave mágica que va a tener el nacionalismo para restaurar el orden constitucional legítimo en el Perú. En 3 palabras, concepto Dina Boluarte. Una nulidad total. Castillo. En competencia con Boluarte. Ollanta. En nulidad. Traidor total también. Muy bien. Antauro Humala ha estado con nosotros en Exitosa, la radio del Perú. Será hasta la próxima. Cuando usted guste, bienvenido, siempre. Gracias, muy Muchas amable, gracias. muy amable a todos. Buenas tardes. Muy bien.